Estamos aquí junto a una de las aeronaves más icónicas de la historia militar, una de las aeronaves más icónicas de la aviación de combate, de la aviación de caza del siglo XX. Este es el famoso triplano Fokker o Fokker Dreidecker. Dreidecker en alemán significa tres alas, así que triplano Fokker o Fokker DR-1, simplemente Fokker DR-1. Mucha gente ya lo adivinó, mucha gente incluso ya sabe qué avión es este. Este es el avión, el famoso avión, la montura más famosa de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Entonces, el Barón Rojo voló esta aeronave aquí durante su última fase de combate, en la Primera Guerra Mundial. El que es el récord de derribos en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Manfred von Richthofen logró la marca de 80 derribos. Durante esos años, él voló varias aeronaves, incluso aeronaves como esa de allá, el Fokker D3, que también tenemos aquí esta réplica. Y durante los últimos meses de combate de Richthofen, cuando ya fue ascendido, Richthofen fue el primer piloto alemán en comandar un escuadrón de caza. Él comandó el Jagdgeschwader 1 o primera ala de caza, que fue una organización pionera que reunía bajo su mando varios escuadrones de caza. Las Jastas, donde se escribe Jasta, es una contracción de Jagdstaffel, literalmente escuadrón de caza. Así, varios escuadrones de caza se unieron bajo un solo mando. Por primera vez bajo el mando del Barón Rojo, que ya tenía más de 50 derribos en esa época, ¿verdad? La historia de este avión es bastante curiosa porque el Fokker Dreidecker, ¿verdad? El Fokker triplano, su inspiración proviene de un avión inglés, el triplano Sopet, que combatió en el frente occidental en febrero de 1917. El Sopet triplano realmente causó impacto en la línea del frente, ¿verdad? Y los primeros modelos que fueron derribados preocuparon a las autoridades alemanas. Uno de esos modelos, de hecho, fue capturado casi intacto cuando un piloto británico hizo un aterrizaje forzoso cerca de las líneas alemanas. Y entonces la Jasta 11 capturó ese Sopet triplano y lo llevó a su cuartel, ¿verdad? En ese cuartel, ese triplano recibió la visita de un ingeniero llamado Anthony Fokker, el tipo que fabricaba todos esos aviones para la Luftstreitkräfte, ¿verdad? Que era la Fuerza Aérea del Ejército, el servicio aéreo del ejército alemán. Entonces, una vez que Anthony Fokker vio el primer triplano Sopet, le encargó a su ingeniero jefe en Fokker el diseño de un avión triplano, sin dar más detalles sobre el Sopet. Para ese ingeniero, entonces, hasta el mes de mayo de 1917, ¿verdad? Ese ingeniero presentó los planos. Y el primer prototipo, que fue llamado, si no me falla la memoria, B4, ¿verdad? El primer prototipo, que incluso era más cortito, tenía alas más cortitas, 3 alas separadas, ¿verdad? Pero eran más cortitas y era bastante inestable, ¿verdad? De manera que Anthony Fokker encargó una revisión completa del proyecto que resultó en esta estética que están viendo aquí, con las alas un poco más alargadas, ¿verdad? Incluso con estas estructuras, ¿no? ¿Verdad? Estas largueros, toda esta estructura de soporte del ala fue mucho más reforzada, duplicada aquí, y los controles se volvieron mucho más suaves. Con la ampliación del rudder ahí, ¿verdad? Del timón del avión y también del elevador, los controles de la aeronave se volvieron mucho más precisos. ¿Por qué 3 alas, verdad? ¿Por qué 3 conjuntos de alas separados? En esa época, los aviones eran máquinas que todavía eran impulsadas por motores poco potentes comparados con lo que vimos décadas después, ¿verdad? Entonces, esos motores combinados con esa estructura que eran motores radiales, ¿verdad? Vamos a ver el motor radial, esos motores radiales combinados con esa estructura, ¿verdad? Bien plana aquí al frente, redonda y plana, causaban una resistencia muy grande. Un tren de aterrizaje fijo genera mucha resistencia. Por lo tanto, una velocidad final baja. Si todos los aviones tienen una velocidad final baja, la maniobrabilidad es un factor que puede ser determinante para el éxito del combate.
¿Y te imaginas lo que 3 alas diferentes con 3 conjuntos de sustentación pueden hacer para una aeronave así? Le van a dar una maniobrabilidad mucho mayor, un radio de giro mucho menor en comparación con los aviones enemigos, ¿verdad? ¿Y sabes quién fue el primer piloto en volar el Fokker DR-1, que ni siquiera se llamaba DR-1 en esa época? Eso fue en el verano de 1917. ¿Quién fue el primer piloto en volar? El segundo prototipo de este avión aquí, que fue llamado 102/17, fue Manfred von Richthofen. Y con el segundo prototipo de este avión aquí, Richthofen derribó 2 aeronaves enemigas. No recuerdo ahora si eran aeronaves inglesas o francesas, ¿verdad? Pero 2 aeronaves enemigas fueron derribadas. Con el segundo prototipo del Fokker DR-1, el tercer prototipo también fue volado por Werner Voss, otro gran AES, que también tuvo éxito con este avión. Y entonces rápidamente la Inspección de Aviación de Caza, ¿verdad?, encargó la producción de cerca de 120 ejemplares de este modelo aquí, ¿no? Entonces, en septiembre u octubre de 1917, Fokker produjo 120 ejemplares. Este avión fue equipado con 2 ametralladoras MG8 Maschinengewehr 8 Spandau. Entonces, estas 2 ametralladoras disparaban de forma sincronizada a través de la hélice, ¿verdad? El sincronizador, ya lo expliqué en otros videos aquí, se trataba de una especie de dispositivo que tenía un interruptor, ¿no? Giraba junto con el eje de la hélice y tenía un interruptor en el momento en que la hélice pasaba frente a una de las 2 ametralladoras. Entonces, ese interruptor hacía que el arma momentáneamente dejara de disparar y así los proyectiles no golpeaban directamente las palas, ¿cierto? Una crítica muy grande de este avión fue el hecho de que las culatas de las armas estaban muy cerca del rostro del piloto. En accidentes donde el avión chocaba de nariz contra el suelo tras aterrizar, por alguna razón podía irse hacia adelante de nariz. Las armas entonces podían regresar y golpear directamente al piloto en la cara, causando algunos accidentes. Ahí fatales. De hecho, esa era una gran crítica a este avión. El primer lote tenía alas frágiles, murieron 2 pilotos. Incluso creo que el propio Werner Voss murió al mando de uno de estos DR-1 debido a fallas en las alas de los triplanos. Verás, dije biplano algunas veces aquí, pero son triplanos, así que creo que Werner Voss de hecho murió. El accidente fue con el ala superior, ¿verdad?, que de hecho estaba sometida a una carga mayor que las otras dos. La carga del ala superior era mayor que la de las otras dos. El propio Anthony Fokker, él admitió que era un error de calidad, era un error, un problema del control de calidad de la fábrica. Y él mismo, de su propio bolsillo, ¿no?, a partir de sus propios gastos, con su propio dinero, él reformateó toda la línea de producción para aumentar la calidad de los ejemplares que se entregaban, ¿no? En fin, para la primera línea. Y hay una última ampliación del pedido, sumando 200 ejemplares para un total de 320. O sea, así a finales de 1917, en 1918, unos 11 escuadrones de caza estaban totalmente ocupados. Perdón, estaban equipados con el Fokker DR-1, ¿verdad? Y luego, en abril de 1918, ocurre el evento más famoso que marca la participación del DR-1 en el frente, que es justamente el último combate de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Tiene ese nombre porque pintaba sus aeronaves totalmente rojas, siendo el único piloto alemán que lo hacía para atraer la atención enemiga en el aire. Y entonces fue a defender a Wolfram von Richthofen, su primo, que acababa de convertirse en piloto de caza, de un piloto canadiense llamado Wilfred May. Entonces fue defendido por su parte por otro piloto llamado Roy Brown, que se lanzó detrás de Richthofen el 20 de abril cerca de las 11 de la mañana. Y Richthofen entonces voló casi a ras del suelo, donde una fuerza australiana custodiaba la línea del frente. Soldados australianos, especialmente Cedric Popkin,
dispararon hacia arriba para alcanzar el avión de Richthofen. Y Cedric Popkin entonces alcanzó fatalmente a Richthofen de abajo hacia arriba, incluso causándole daño en el corazón, y Richthofen logró hacer un aterrizaje forzoso y murió en la cabina de su avión, el 20 de abril de 1918. El Fokker DR-1 fue reemplazado por otro avión de combate, el Fokker D-7, en los últimos meses del conflicto, precisamente en el verano de 1918. Y al final de cuentas, la producción de este avión aquí solo llegó a 320 ejemplares, de los cuales solo sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial 2 ejemplares en museos alemanes. Y esos 2 ejemplares, curiosamente, fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los Fokker DR-1 actuales son réplicas, como esta, incluso algunas vuelan. Hoy muchos clubes de aviación de la Guerra Mundial vuelan DR-1. Hay mucha información en vuelo. En los shows aéreos en Inglaterra puedes ver varios DR-1 volando juntos. Es una visión fantástica, aunque todos son réplicas. Muy pocas piezas del DR-1 se conservan en museos hoy en día. Algunas partes, incluso el empenaje de cola del Fokker de Richthofen, está preservado allí, en el Museo de Cientos de Aeronáutico de París, el Museo de Le Bourget, ya lo hemos visto ahí. Entonces, es un testimonio de la historia que estamos viendo aquí. Este avión es icónico y marcó la imaginación de muchos. Incluso está la icónica representación del DR-1 en la caricatura de Snoopy, donde Snoopy sueña con combatir al Barón Rojo. Hoy tenemos una réplica increíble en el hangar 33 de Blumenau, Brasil. Deberías seguir sus redes sociales, con varios otros aviones aquí. Mira, 2 Antonov 2 y está la réplica del Albatros D3. Aquí tenemos un T6, un North American T6, incluso del Coronel Braga, con los colores de la antigua escuadrilla da Fumasa. Hay muchos aviones interesantes en el hangar 33. Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete a la Sala de Guerra para no perderte nada. Me despido, gracias por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.